Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Vamos a partir con varios mails que se me estaban traspapelando y que tocan temas, algunos de ellos que ya conocemos y que son un reflejo, tengo muchísimos más, de situaciones que se viven en distintos ámbitos de nuestro país. Aquí hay uno relativo a una, como llaman ahora, polémica respecto al cambio de nombre del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Aquí esta persona está en contra. Dice, bueno, una serie de cosas que no son muy positivas sobre Pablo Neruda, algunas de ellas que aparecen en su propio libro Confieso que he vivido. Después qué pasó con una hija que tuvo en Europa. No se portó muy paternal, que digamos. Y luego menciona un tema que todo el mundo conoce, que es el hecho que Neruda, como buen comunista, por supuesto, defendió el régimen soviético y hasta escribió una poesía, una oda, nada menos, en honor a Stalin, el mayor criminal que ha tenido la historia humana. Y que comienza, así la oda: camarada Stalin, yo estaba junto al mar en Isla Negra descansando de luchas y de viajes, cuando la noticia de tu muerte llegó como un golpe de océano. Dice que, dado estos hechos, yo me he saltado dos que tienen que ver con su vida personal y que son bastante feos. Estos hechos debieran privar, dice a Neruda, de cualquier tipo de reconocimiento más allá de su calidad de poeta. Más aún, dice, si hablamos de una distinción del mundo aeronáutico que no tiene nada que ver con lo que fue su trabajo. Y así. Después tengo otro. Habla del trato, habla una persona que trabaja ahí, por supuesto no voy a dar los nombres ni nada, en las corporaciones de asistencia judicial, que han sido creados para atender legalmente a personas que no pueden contratar a un abogado, ¿no? Y también para que los licenciados en Derecho hagan su práctica. Dice que tengo tantos años, no voy a dar ni siquiera su edad, es joven, he cumplido mi X mes haciendo mi práctica en una de estas corporaciones. El día de hoy, luego de una larga mañana en el tribunal, me dirigí a mi corporación para trabajar, donde me encontré con la sorpresa de que estaba empapelada con frases como paro nacional o vuelvo al martes 13. Hablé con mi abogado supervisor para que me abriera la puerta y me fui a la zona de practicantes, donde todos estuvimos trabajando toda la tarde mientras escuchábamos las protestas de los usuarios en la calle. En eso, uno de mis usuarios me llama porque habíamos quedado que lo atendiera a las 3 de la tarde. Antes de salir a atender a esa persona, mis compañeros me advirtieron que me iban a agredir. Pero igual atendí al usuario, en la calle, con la reja entre medio. Luego el resto de los usuarios se me acercaron con papeles, acreditando que estaban citados. Me preguntaban quién los atendería, cuándo tendrían que volver. Había un caballero que decía que había pedido un día de vacaciones solo para hacer este trámite. Había una joven que venía a firmar una demanda desde el otro extremo de Santiago. Otras personas se habían comprometido. Por lo menos habían 8 personas que eran mayores de edad. Intenté memorizar estas quejas y me dirigí al salón donde estaban reunidos los trabajadores de la corporación, o sea, los que les pagan. Y les comenté. 2 de los funcionarios se burlaron de mí. Mi abogado jefe me dijo que no había ninguna respuesta que se les pudiera dar y el resto de los funcionarios me miraron extrañados. Ya. Otra historia. Estoy lleno de historias acá. Aquí dice que, habiendo escuchado los comentarios que yo he hecho, en el fondo los mails que he leído sobre personas de cierta sensibilidad que se desencantaron, un compañero de curso que tuve me comentó hace un par de años que postulaba a Ceremi de un ministerio relacionado con la pesca, porque es ingeniero en acuicultura. Me explicó que había viajado desde Puerto Montt a Concepción un par de veces a entrevistas para evaluación técnica, para entrevistas con un psicólogo. En 15 días más iba a saber si quedaba en el puesto o no. A los 15 días me dice que todo esto es una porquería.
me notificaron que quedé en el puesto y que debo presentarme nuevamente en Concepción. En la reunión me confirman en Concepción que quedé en el puesto, me felicitan y acto seguido me piden que les dé un nombre. Él responde que no entiende la pregunta, a qué se refiere, a lo que le responden, danos un nombre, alguien que te apadrine, que te respalde, alguien que esté adentro, alguien que ocupe un puesto en la repartición pública, que sea nuestro, que sea de izquierda. Sorprendido, no sabía qué responder. Les manifestó su profundo malestar con la situación, se quejó del gasto que le había implicado viajar a ese lugar, a Concepción. Les dijo que tenían que ser transparentes y decir de un principio y estos requisitos para postular, etcétera, etcétera, etcétera. Siguió quejándose, aún siendo él también de izquierda, de esos que la enseñanza media se declaraba comunista, esta persona, que estaba contra los fascistas. Abre paréntesis, este señor, y dice, una vez le pregunté qué eran los fascistas y me responde, los fascistas. Le replico que quiénes eran y me vuelve a responder, los fascistas. Y luego dice, contigo no se puede conversar. Bueno, esa es una historia de las tantas de cómo funciona la... Y acá tengo otro que no voy a dar su nombre, dice que es un profesional chileno que cursa un máster en una importante universidad. Dice que tiene 32 años y después de hacerme algunas alabanzas que voy a saltarme, cuenta el caso de una vez que lo denunció de supuestamente un asalto sexual una octogenaria, vecina de la casa donde vivía, que estaba a 30 metros de distancia. Por motivos que desconozco, me denunció la Policía de Investigaciones por violación, esta señora de 80 años. El día que habrían ocurrido los hechos, según esta señora, era un día que no precisó. Cuando la anciana efectuó la denuncia, se arrancó del cuartel de la PDI sin firmarla y sin haber recuperado siquiera su cédula de identidad. Esto me lo dijo la propia detective que acogió esta denuncia y que manifestó sus dudas sobre la verosimilitud del relato. De todas maneras, esto no bastó para sacarme el asunto. La Fiscalía comenzó una investigación desformalizada en mi contra. El fiscal me mandó una citación a mi lugar de trabajo, en que me citaban en calidad de imputado por violación. A la semana me pidieron dejar de ir en esa empresa porque todo el mundo vio eso, y al mes siguiente me despidieron por supuestamente falta de recursos. La Fiscalía jamás citó a declarar a la supuesta víctima y yo tuve que contratar a una abogada a mi bolsillo y durante un año ir pidiendo distintas diligencias que mostraran indicios de que los hechos por lo que me denunciaban ni siquiera habían ocurrido. Pero tú sabes, me dice, que es prácticamente imposible demostrar tu inocencia con hechos inexistentes, por definición. Te cuento, la Fiscalía me investigó por un año, a puras diligencias que mi abogada pedía, pues la Fiscalía fue incapaz de investigar nada por sí misma. Después de estar pidiendo diligencias, siendo discriminado en la misma Fiscalía, siendo tratado como un paria, sin trabajo, al cabo de un año y después de todo lo que pedimos investigar, ¿qué pasa aquí? Bueno, me enfermé psiquiátricamente, físicamente, hasta el día de hoy he gastado millones de pesos en médicos y nuevos abogados. Me arruinaron la vida, dice, y a nadie le importó, etcétera, etcétera. Bueno, estas historias yo, ustedes comprenderán, las conozco bastante bien. Es imposible, si a uno lo acusan de haber cometido un crimen, por ejemplo, tiene que haber un cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo del delito que se llama, y si no está el cuerpo del delito, entonces no se cometió el delito. Pero hay otras imputaciones que no tienen cuerpo, pero por lo mismo no se pueden llevar más adelante esas investigaciones. Pero da lo mismo, uno no puede probar inocencia y uno queda marcado. Y hay millones de casos como este, de acosos supuestos en oficina. Creo que les leí uno, me han llegado otros. No quiero fastidiarlo, ser majadero con la misma historia, pero se ha dado mucho esta situación. Cuando se quiere joder a alguien, aprovechando la onda que hay, es lo más fácil del mundo. Y antes de entrar en materia, les quiero recordar, especialmente a los amantes de los relojes, que es un club al cual yo me sumo, que Edox es uno de los mejores relojes suizos de la actualidad. Es una empresa muy antigua, tiene 130 años,
Son relojes muy bonitos, muy innovadores, con todas las características técnicas de los relojes modernos, pero además son bonitos, como este, por ejemplo, que les voy a mostrar, que ya se los mostré, pero se los voy a mostrar más de cerca, para que lo vean bien. Fíjense ustedes, súper delgadito, miren, ahí se ve casi nada, no pesa nada este reloj, muy elegante, con correa de cuero, pero hay muchos otros modelos. Hay gente que le gustan relojes como este tipo, así como relojes de batalla, y hay también muchos modelos mucho mejores que este. De todas maneras, son relojes salvajes. ¿Y dónde los conoce usted? Edox Chile, estimados amigos, edoxchile.cl. Ahí usted va a ver toda la tremenda gama de estos relojes que son de gran calidad. Y este es realmente súper bonito, súper elegante. A ver si me lo chupo. Así es que ya saben, estimados amigos, a los que les gustan tener relojes para distintas cosas, el reloj para salir, el reloj para ir a la piscina, el reloj para estar, en fin. Uno tiene que tener varios relojes. Y este es un reloj realmente elegante como para una comida, como una cosa. Uno no se va a poner un reloj de este tipo con un smoking, ¿no es cierto? Cada cosa tiene que tener su adecuación. Así que Edox, estimados amigos, edoxchile.cl. Si les gustan los relojes buenos y los relojes bonitos, ese es el lugar al que tiene que ir. Y vamos a entrar ahora en materia con un anuncio que hizo la Democracia Cristiana y el Partido Radical, en el sentido que votarán favorablemente el proyecto Aula Segura, que ahora le pusieron otro nombre más amoroso, más calentito, ¿no? Esto de la convivencia escolar, un nombre que no viene a cuento con lo que se está tratando, pero querían darse ese gusto y ok, el gobierno, que quiere sacar las leyes como sea, está dispuesto a conceder todas esas cosas. Pero una vez que anunciaron que iban a apoyar el proyecto del gobierno, parece que se sintieron culpables, parece que tienen que darle explicaciones no hacia quién. Y empezaron a dar toda clase de excusas por el hecho de que estaban disponibles para votar favorablemente. Entonces, el señor Walker, de la Democracia Cristiana, dijo, textual, no votamos a favor del gobierno, sino del acuerdo. Lo cual, con todo respeto, señor Walker, es una lesera, ¿no? Aquí no se trata de votar por el gobierno, pero tampoco se trata de votar por el acuerdo, porque uno puede acordar una estupidez. Aquí se trata de votar por el sentido común y por lo que es necesario. Dadas las situaciones que se viven con estos grupos violentistas en los colegios, era necesario que los directores contaran con un instrumento para iniciar siquiera un proceso de expulsión. Así que los proyectos, señor Walker, no se votan a favor o en contra por ser del gobierno o no ser del gobierno, por ser parte de un acuerdo o no ser parte de un acuerdo. Yo supongo que un congresal con un mínimo de honestidad intelectual y con un mínimo de inteligencia examina los proyectos pensando en el bien del país y los vota de acuerdo a su juicio en función de cuán buenos le parecen para satisfacer esa necesidad del país. Así debieran votarse los proyectos de ley, no sacando a relucir si estaban parte de un acuerdo, eran del gobierno o no eran del gobierno. Y además, ¿a quién le está dando excusa? ¿Con quién se está excusando? ¿Quién es el referente? ¿Quién es el oído? ¿El señor Tellier? ¿Son los comunistas? ¿El Salvador Allende desde el otro mundo? ¿Quién es el que está midiendo y evaluando su conducta? Es un tono de excusa que yo no veo a título de qué viene. Otros, para dar también explicaciones, para excusarse ante el Tribunal de la Historia de que están votando favorablemente un proyecto que lo inició el gobierno, rápidamente explicó que este proyecto es muy diferente al proyecto del Ejecutivo. O sea, le faltó poco por decir en el fondo, ahora este es nuestro proyecto. Ustedes se dan cuenta el espíritu que refleja estas palabras. Refleja un espíritu que se aleja bastante de lo que podríamos llamar la inteligencia, se acerca bastante a lo que podríamos llamar el tribalismo político y a la mezquindad. Pero como no son muy clever, parece, no se dan cuenta que el país se da cuenta de esto, de que estos señores están dispuestos a votar un proyecto siempre y cuando sea de ellos o parezca ser de ellos. Siempre y cuando
no sea del gobierno o parezca no ser del gobierno. ¿Qué tal el criterio? Lo encuentro increíble. Pero por otro lado lo encuentro súper creíble porque ya no espero otra cosa de estos políticos que se mueven en este limbo, donde no saben qué ofrecerle al país, se mueven en medio de la confusión, en medio de la ruina. Y lo único a lo cual tienen para agarrarse, el único clavo ardiente al cual se agarran es la oposición al gobierno. Por lo tanto, si en un momento dado votan favorablemente algo, tienen que dar muchas explicaciones. Perdón, señor, padre, confieso que he pecado. Esa es la actitud. Y, en un plano internacional se está acrecentando la presión contra el régimen genocida, como decía un comentarista peruano, con mucha razón, de Venezuela. Un genocida no porque lleve gente en trenes a un crematorio hacia el estilo nazi. Genocida porque aparte de la gente que ha muerto en las calles, en las protestas, por obra y gracia de los esbirros del régimen, el gobierno está hambreando a Venezuela y está matando a otros por falta de remedio. O sea, no por nada se está yendo tanta gente, ¿no? 4 millones de venezolanos se han ido de ese país. Entonces, está aumentando la presión y el presidente de Colombia, el señor Duque, Colombia, dicho sea de paso, ha recibido ya como 2 millones de venezolanos. El presidente Duque dijo que es preciso fortalecer la acción internacional contra Venezuela. Ahora, naturalmente que los partidarios de Venezuela, ya sea por razones ideológicas o porque los compraron, porque ha circulado plata en esta cuestión, no crean ustedes que no, van a decir que esto es una prueba más del imperialismo norteamericano, del golpismo norteamericano, y los países que están en la postura de Colombia y otros son todos marionetas de Estados Unidos. Ese es un discurso que lo conocemos de la época de los Castro, el discurso de Cuba. Siempre la culpa es de otro, siempre los problemas derivan de la agresión del imperialismo, por supuesto. Ellos son santos, son blancas palomas, no han hecho nada, no tienen la culpa del derrumbe de la economía, no tienen la culpa de los muertos, no tienen la culpa de la inmigración, no tienen la culpa de la ruina. Todo es culpa del imperialismo norteamericano. Como los beatos, todo es culpa del demonio que mete la cola por todos lados. Y entrando a otro tema que va más al fondo de nuestra mentalidad nacional, tal como se ha desarrollado ahora, pero que en el fondo siempre ha sido más o menos la misma. A propósito de este señor Salamanca, que una organización francesa se negó a extraditar, le dio protección. Entonces ha habido una cierta polémica, como dicen los periodistas, una polémica, por el hecho que algunas personas se han contactado en una actitud, no sé cómo llamarla, si amistosa o qué, con el señor Salamanca, entre ellos Gabriel Boric, que ha tenido que dar muchas explicaciones, pero cuando uno lee las explicaciones de Boric y de cualquier otro que ha estado con él, uno se da cuenta que en la izquierda subsiste esta tremenda fascinación por estos Robin Hood de hoy en día, ¿no? Estos personajes que cuando uno investiga sus vidas, todos ellos, estoy pensando en algunos que yo conocí en los años 60 en la universidad, personajes que nunca le han trabajado un peso a nadie, nunca han estudiado nada, malos alumnos en general, parásitos de su familia desde el principio de los tiempos, luego tratan de ser parásitos del Estado eventualmente cuando se jubilan como guerrilleros, como está ocurriendo ahora en Colombia, y asesinos, si eso es lo que son. Pero la izquierda tiene una tremenda fascinación. ¿Recuerdan ustedes el culto que existía y que todavía existe en las nuevas generaciones que no saben nada? El culto que existía y que existe con el Che Guevara, pues. El Che Guevara, cuyas cartas a su padre son conocidas, y en una de las cuales reconoce que le estaba empezando a sentir mucho gustito a esto de matar. El Che Guevara era simplemente un pistolero político. Eso es lo que era. Pero tenía como buena facha, la boina negra. El póster del Che Guevara yo la vi en la pieza de numerosos compañeros, gente de la época, de los jóvenes de los años 60, era un culto por el Che Guevara. Se escribían canciones sobre el Che Guevara.
Entonces Salamanca, que no es más picante, ¿no? Por supuesto que Salamanca no está a la altura del mito del Che Guevara, pero tiene también su membresía, tiene también sus acólitos, tiene también su simpatía, porque se supone que no es un asesino y un parásito, no es un tipo que mata a sangre fría en una emboscada a un hombre desarmado, como en el caso de Guzmán, y a otros, porque Salamanca participó en otros crímenes. No, es un combatiente. Es un combatiente. Es un Robin Hood. Es un hombre que está en la dirección correcta, luchando contra la iniquidad del mundo capitalista. Entonces, incluso cuando les hacen algún reproche, siempre uno nota que hay una voluntad de encontrar algún lado positivo. No, si no es que yo lo admire, simplemente fui a hablar con él como persona. El señor Guillén me dicen que comentó sobre qué pena, cómo debe estar sufriendo la familia de Salamanca. O sea, siempre hay un motivo para sentir pena, para sentir alguna cercanía espiritual con estos personajes. Que en el fondo, ¿qué es lo que son? Parásitos y asesinos, envueltos en el ropaje del Robin Hood. No muy distinto al caso de esos narcotraficantes, como Pablo Escobar, que recogían dinero en camiones, o sea, billetes. Ustedes han visto la serial y así y era verdad. No hallaban dónde meter la plata. Entonces, para ganar el apoyo del pueblo, aparte, por supuesto, atemorizarlo, porque los primeros atemorizados, los primeros víctimas de los grupos de esta clase son aquellos mismos a los cuales supuestamente representan o apoyan. De vez en cuando repartía plata, de vez en cuando organizaba alguna cosa simpaticona para el populacho. Entonces adquiría cierto aire del bandido que lucha contra el régimen, que es un viejo tema, y para los interesados en el tema del bandidismo que tiene un vaso comunicante con supuestamente la lucha social. Hay un libro de un famoso historiador británico, Eric Hobsbawm, que se llama Bandits. Se los recomiendo a los interesados en este tema. Entonces, así como Robin Hood era simplemente un ladrón de caminos, si eso es lo que era. Pero se le empezó a glorificar y se creó una leyenda, porque de vez en cuando repartía algo del botín a los picantes que vivían en los alrededores. Entonces se empezó a convertir en algo así como el defensor del pueblo, el luchador por el pueblo. Y estos Salamanca y otros tipos por el estilo, con un largo prontuario de crímenes, siguen rentando de esa imagen, de esa concepción del asesino emboscador que mata a la maleta, convertido en un santo, en un santón, en un luchador por los grandes principios del socialismo o del progresismo o de lo que sea. Entonces, no es raro ver en la izquierda una tremenda resistencia a condenar derechamente a esta gente. En cambio, una tremenda inclinación a buscarle el lado bueno, a buscarle el lado que justifique su existencia, su mera existencia. Y en esto caen, por supuesto, como niñitos que son las nuevas generaciones, que no saben nada, que no entienden nada, pero lo hablan todo. Y vuelve a emerger el Che Guevara, vuelven a desenterrarse de los baúles el póster del Che Guevara, vuelven a salir las boinas. Entiendo que en algún momento en estudiantes universitarios de la Universidad Católica tenían una canción o una cosa así, daban unos saltitos y decían: somos hijos del Che, somos hijos de Chávez, somos hijos de todos esos personajes. Ahí los tienen. Así es como se reproducen, estimados amigos, en la historia humana las cosas más estúpidas, más sangrientas y más brutales. Porque cada nueva generación que llega al mundo no ha aprendido lo que los padres aprendieron a veces con una amarga experiencia y vuelven a darle vida a todas estas cosas. Y a propósito de violencia, en estos días se ha estado conmemorando, como ustedes saben, el fin de la Primera Guerra Mundial, que terminó hubo un armisticio específicamente, ¿no? El 11 de noviembre, a las 11 de la mañana de 1918, cesó el fuego. Y la Primera Guerra Mundial es algo que se ha olvidado, su peso histórico, especialmente a la gente más joven. Con suerte recuerdan que existió una cosa llamada Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial no tienen mucha idea, probablemente muchos no sabrían ubicarla en el tiempo. Y sin embargo es la guerra más importante que ha tenido la civilización occidental después de las guerras médicas, probablemente, cuando los griegos lograron derrotar a los persas. Porque esta Primera Guerra Mundial
tuvo consecuencias inmensas. Significó la destrucción del imperio turco, del imperio ruso, del imperio austrohúngaro y del imperio alemán. 4 imperios se derrumbaron, cambió completamente el mapa de Europa, produjo una enorme mortandad, alrededor de 20 millones de muertos. Sumemos a eso los heridos, los mutilados, los que quedaron enfermos del mate, millones. La destrucción en Europa fue salvaje. Todo un mundo, lo que hemos hablado en alguna oportunidad, la Belle Époque, se derrumbó. Toda esa ilusión que existía en Europa de que el progreso era una línea continua y no podía sino seguir Europa desarrollándose y llevando su civilización al resto del planeta. Esa ilusión, La Gran Ilusión, se llamaba una película esa que se hizo después de esa Primera Guerra, se derrumbó, se hizo polvo y emergió un mundo nuevo. Fuera de eso, la Primera Guerra Mundial sembró las semillas de la Segunda, donde hubo aún más muertos, como ustedes saben. En la Segunda Guerra Mundial, entre batallas y entre las matanzas organizadas con mucha eficiencia por el señor Stalin, murieron 60 millones de personas. La Primera Guerra Mundial cambió la historia del mundo, fue como un cambio de agujas en una estación. Todo el convoy de la historia se fue para otro lado. Se cumplieron 100 años ahora del término de esa guerra. Creo que ya el último veterano que quedaba, un hombre de 110 años o algo así, murió. Y en París se reunieron mandatarios de todas partes del mundo, incluyendo a Trump, para, qué sé yo, rendir un homenaje a los que cayeron. Hubo mucha cercanía o representación de cercanía, por lo menos entre Macron y la Merkel, lo cual no deja de tener sentido porque los principales protagonistas de esa guerra fueron Francia y Alemania. Estados Unidos participó al final del año 17, tuvo algo así como 115.000 muertos más o menos. Los franceses perdieron una generación completa, millones. Los alemanes también, los rusos también. De esta guerra, a propósito, emerge la revolución bolchevique. Pues vean ustedes todas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y Donald Trump fue allá a darse una vuelta para homenajear el fin de la guerra, digamos, para estar en esta especie como de recuerdo, y también para homenajear a los soldados americanos que cayeron en Francia. La prensa que les adversa dicen que eso fue una huida de la situación que se vive en Estados Unidos después de la derrota que sufrió en la Cámara de Representantes. Y siguiendo los pasos que dio Donald Trump, el hombre está completamente aislado políticamente en términos internacionales y nacionales. Hay una fotografía que lo dice todo. Hay una fotografía en que se le ve con un paraguas en el Campo Santo, o como se llama, en el cementerio militar, mirando pensativo las cruces que lo rodean por todos lados, y la sensación de un hombre que ya quedó absolutamente solo con sus políticas, salvo el grupo, por supuesto, que lo apoya, que es numeroso, pero que no es parte del podríamos decir, el establishment político mundial. Es una imagen muy que lo dice todo. Macron, además, le dijo en su cara, en su discurso, que el nacionalismo era una traición del patriotismo, que en el verdadero patriotismo el orgullo de una nación consiste en su capacidad para sentirse parte de la humanidad y colaborar con los demás, y que esto de decir nosotros primero y el resto que se joda es una traición del patriotismo. Y eso lo dijo ahí con Donald Trump al lado. O sea, se generó un abismo bastante impasable entre Donald Trump y los políticos europeos. Esto no significa necesariamente que, por lo tanto, Europa tiene razón y Trump está equivocado. Este es un asunto bastante más complejo que eso. Y no seré yo quien caiga en la satanización de Trump y en la beatificación de Macron, ni mucho menos. El hecho es que también Macron advirtió que él veía que los demonios que habían llevado esa guerra estaban despertando de nuevo. Me imagino que se refería a los movimientos que él llamaría nacionalistas. Aquí hablamos de la ultraderecha en Europa, que
no necesariamente son como los pintan. Aquí hay mucha simpleza, hay mucha manera esquemática de pintar los acontecimientos más para obtener fines políticos que para entender lo que está pasando. Si en Hungría, por ejemplo, o en Polonia, los polacos marchan por las calles para celebrar su independencia, como hacemos aquí con las paradas del 19 de septiembre para celebrar nuestra independencia, eso no los convierte en ultraderechistas, por favor. Si los húngaros deciden poner un fin a la inmigración masiva de gente que pertenece a otra cultura, a otra raza, a otra etnia, a otra costumbre, a otro lenguaje, a otro todo, y dentro de los cuales además se pueden colar terroristas, eso tampoco los convierte en ultraderechistas. Eso tampoco los convierte en parte de un membrete. Eso no es la manera de entender el mundo. Una cosa es cooperar, tener una mirada internacional, tener una mirada planetaria, y otra cosa, digamos, es entregar los intereses de la tribu, los intereses de la nación, tirarlos a los cuatro vientos. No veo que una cosa tenga que ser contradictoria con la otra. Creo que se pueden complementar. Nosotros acá en Chile bien lo sabemos. Estamos dispuestos a defender nuestro país. No vamos a tolerar que nos vengan a robar un pedazo de territorio por tal o cual pretexto. Eso no significa que no queramos tener las mejores relaciones comerciales de todo tipo con las naciones vecinas y con todo el mundo. Una cosa no quita la otra, pero en estos tiempos impera este maniqueísmo de los buenos y los malos, Trump malo, los otros son los buenos, Macron es el bueno, Trump es el malo, Merkel es la buena, Trump es el malo, Hungría es la mala, Alemania es la buena. Eso no tiene mucho sentido. Y recuerden, a propósito, los que están viendo este video en YouTube, de apretar esa barrita que dice suscripción, que no les cuesta a ustedes ni un centavo, no les cuesta ni más de 2 segundos, que un segundo hacerlo y hace posible, ayuda a mantener este sitio. Lo mismo los clics en esa manito para arriba que indica que les gustó el tema. Bueno, si no les gustó pondrán la otra manito, pero si les gustó, pongan la manito para arriba. Y eso sería todo, estimados. Tengamos todos una buena semana, espero, y será hasta mañana.